Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC el Podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de APEIC el Podcast, y el día de hoy me encuentro con David López Vivaldo, quien nos va a platicar sobre un tema pues bastante interesante que se aleja un poco de lo que hemos estado discutiendo en los episodios anteriores. Hay por ahí una formación que se aleja un poquito de las ciencias de la salud, pero que al mismo tiempo está más cerca de lo que parece. David, para nosotros es un gusto tenerte en APEIC el Podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, mi querido Diego? Muy bien, muchísimas gracias a ti, a Miriam, a APEIC por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes un breviario un poco de cómo se ve la bioética, la ética en investigación desde una disciplina que, como dices, es un poco exótica a veces para los temas clínicos, para los temas farmacobiológicos, pero que es esencial y que se va volviendo precisamente como este puente que va uniendo diferentes percepciones de la ciencia en pro de la propia humanidad, ¿no? Por supuesto, y además viene en un momento pues bastante adecuado, porque en los episodios anteriores hemos estado hablando de lo importante que es la multidisciplina dentro de las ciencias de la salud, ¿no? Tener otras áreas del conocimiento que pues cuando nos estamos formando parecerían nada que ver, ¿no? Ya hablamos del derecho, de las ciencias administrativas y ahora, bueno, pues con la antropología, ¿no? Pero no quiero adelantarme, entonces, platícanos, David. ¿Quién es David y cómo llegó a las ciencias de la salud? Claro que sí, Diego, con todo gusto. Mira, pues yo, como bien dices, de formación soy antropólogo social. Soy de la ciudad de Puebla, me forjé en la Universidad de Puebla en esta carrera. Posteriormente hice estudios de maestría, igual en antropología social, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y estuve un tiempo haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Texas, en El Paso, en Estados Unidos. Y todo esto pues me permitió conocer un crisol cultural muy diferente, regiones, realidades, percepciones de la realidad común del día a día muy distintas, y me fue generando este gusto o este cariño por adentrarme en lo que pasa realmente en las comunidades en sentido amplio, no únicamente en cuestiones muy específicas, sino qué es su cultura, en qué les afecta, de qué forma les va trastocando el día a día sin que nos demos cuenta. Y algo que es esencial para el ser humano pues es la salud. Entonces, después de este lapso académico, de este quehacer académico que tuve la oportunidad en el año 2010 de concursar por una plaza en lo que es la Comisión Nacional de Bioética, y entré como subcoordinador de comités hospitalarios de bioética. Entonces aquí es algo muy interesante porque entré directamente a la Secretaría de Salud y no te lo niego, en el principio sí era visto como una cuestión un poco rara, como una cuestión exótica de que estuviera un antropólogo rodeado a veces del ámbito médico, clínico, pero posteriormente se fueron incorporando más y más antropólogos, abogados en la comisión, y se volvió un lenguaje mucho más multidisciplinario, como bien dices. Y pues tuve la fortuna de aquí hacer carrera varios años, estuve casi 6 años, 5 años y medio, y ocupé cargos como subcoordinador de comités hospitalarios de bioética, jefe de departamento de los comités de ética en investigación, subdirector de análisis y evaluación, y terminé mi etapa en la comisión como director del Centro del Conocimiento Bioético. Entonces, en todos estos años, en esta carrera, dentro de lo que fue el área de gobierno, pues tuve la fortuna, realmente el placer de poder convivir con grandes médicos, grandes especialistas de la materia. No me atrevería a nombrarlos a todos porque podría dejar a alguien fuera y sería algo triste, porque realmente todos influyeron de alguna forma en mi vida, pero me dieron esta cuestión de ver la parte de la salud desde una noción integral, una noción que fuera más allá. Y dentro de este camino, propiamente por el área de formación que tuve, la metodología de investigación, las áreas científico-sociales,
me permitieron pues volverme hasta cierto punto una persona que conocía las nociones de la ética en investigación y que las fue desarrollando poco a poco, tanto que tuve la fortuna de ser parte de estos grupos de trabajo que conformaron lo que ahora se manejan como las disposiciones para los comités de ética en investigación, las reformas a la ley, el artículo 41 bis, el artículo 98. Toda esta parte me tocó estar en este sentido de trabajo inter y multidisciplinario y que me permitió abrirme el panorama de actualmente con 2 centros de investigación clínica que tengo, uno en la ciudad de Puebla y uno en la ciudad de Tlaxcala, pues tratar de darle este enfoque humano, este enfoque social a las personas que asisten a una investigación clínica en un aspecto de vulnerabilidad, porque tú vas a llegar siempre enfermo a la atención de un protocolo de investigación y muchas veces pareciera que se nos olvida que son seres humanos con los que tratamos y estas personas también tienen esta percepción, llegan con este miedo de sentirse que van a ser tratados como conejillos de indias. Ellos mismos te lo dicen, es que vengo que experimenten conmigo pues porque es lo único que me queda. Entonces trato... Sí, nos lo ven así casi casi de la última opción ya hasta para denigrarse, ¿no? Exacto, lo sienten así como es lo último que me queda, es mi última opción y no, realmente es una oportunidad de vida, una oportunidad que se les da de que puedan acceder a un medicamento nuevo, porque lo que se maneja en la investigación clínica es lo último de la tecnología que existe en el mundo en cuestión de avance médico. Pero creo que esta parte de humanizar, darle este sentido de acercamiento a la población, a la gente, que lo vean como este grado de esperanza y no un grado de desesperación, es lo que trato de hacer y pues lo que me ha llevado estos años de formación y de carrera a tratar de impulsar en mi país y en la región del centro del país principalmente, a la cual le tengo mucho cariño, ¿no? Oye, qué interesante, David, y porque, o sea, entraste directo a la Secretaría de Salud y terminaste involucrado en temas, o sea, que incluso ya agarran temas legales, ¿no? De esto que mencionabas de la redacción de leyes y todo, de las guías. Entonces, qué curioso que te fuiste primero por el camino de la antropología social, que es un área que ahorita quiero hacerte una pregunta al respecto, y luego entraste a las ciencias de la salud y te involucraste en temas legales, ¿no? Entonces, básicamente la palabra multidisciplina te define completamente. Y oye, me surge una duda, David. ¿Por qué elegiste el camino de la antropología social como el primero, ¿no? de tu carrera? O sea, ¿por qué antropología social? ¿Qué te llamó de esa área? Mira, la verdad es una cuestión muy arraigada en mí porque yo lo escogí desde que tenía 10, 12 años. Desde que yo iba en quinto, sexto de primaria, sabía que tenía que trabajar con la gente que me llamaba mucho la atención. La ciudad de Puebla está muy cerca de varias comunidades muy tradicionales, entre ellas una que se llama, por ejemplo, Cholula, eh, que tú creces de niño viendo una pirámide, un basamento piramidal, y arriba ves una iglesia y de repente hay carnaval y de repente salen unas figuras que se les llaman huehues y gritan y bailan y de repente bajan personas de pueblos, de comunidades rurales que están cercanas a la ciudad y conviven y hacen un tianguis y hacen mercado. Entonces todo ese crisol, esa riqueza cultural que tiene México, esos colores, eh, eh, me fueron marcando, me fueron marcando. Conocí la ciudad de Oaxaca muy chico y es una maravilla de olores, de sabores, de ver a las mujeres con sus vestimentas tradicionales. Vaya, todo ese tipo de cosas me fueron marcando. Ver la riqueza cultural de nuestro país, verlo, pero no solamente a través de lo que eran pues la gran herencia que tenemos de los pueblos indígenas, que son las pirámides, ¿no? Que es lo primero que te llama la atención. Cuando escuchas antropología, muchas veces se confunde con arqueología, y es lo primero que te marca. Ver los basamentos, ver estas narrativas que te dan en la escuela, ¿no? De los pueblos indígenas, de los aztecas, de los mayas, pero realmente ya cuando interactúas con esta gente, es lo que te va marcando, es lo que te va llamando, y a mí siempre fue lo que me atrajo. Entonces eso fue lo que definió mi camino de trabajar con el otro, trabajar con la otra persona, pero la persona, la herencia viva, no únicamente la herencia de la piedra, la herencia
del resto arqueológico, sino a la persona que tiene algo que decirme, algo que contarme, que tiene una cultura completamente diferente a la mía, pero que es igual de rica y que increíblemente convivimos casi en el mismo espacio y por supuesto en el mismo tiempo y en el mismo lugar, y somos a veces tan diferentes y a la vez tan parecidos, ¿no? Sí, y que se nos olvida que están ahí. O sea, porque yo lo recuerdo bien en mis clases de historia. O sea, te lo platican de tal forma que piensas que eso ya se fue, o sea, ya está en el pasado y no hay forma de que puedas volver a convivir con estas personas, pero pues rara vez nos dicen que vivimos en la misma línea temporal que estas culturas, ¿no? No nos lo platican de esta forma. Y yo que he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, pues difícilmente tengo esa experiencia, ¿no? Y bueno, que vivo en una zona más céntrica. Difícilmente voy a salir de mi casa y me voy a encontrar con esto que tú me platicabas, ¿no? Entonces yo creo que eso también determina, ¿no? De qué es lo que dicta lo que vamos a elegir como nuestro futuro. Sí, la verdad sí, y creo que a veces también creo que dices algo muy importante. Somos personas que crecimos en ciudades, una situación demasiado urbana, y que a veces eso nos hace ponernos hasta cierta mampara, o sea, no ver más allá de lo que nos rodea. Pero pues yo sí recuerdo de repente preguntarle a mis padres de niño, cuando escuchaba personas que iban a la ciudad, obviamente en unas condiciones, pues la verdad, económicamente difíciles, porque hemos generado una pobreza de este tipo de poblaciones, que hablaban un idioma completamente diferente. Cuando eres niño, pues no sabes o no entiendes que la gente puede hablar otra cosa que no sea español o inglés, si fuiste a alguna escuela que era bilingüe, ¿no? Y escuchabas hablar náhuatl. Y de repente te quedas pensando que qué riqueza cultural que esa lengua ha sobrevivido también cientos, si no es que miles de años, y que está ahí, y que muchas veces no eres consciente de que está en tu mismo entorno y en tu mismo espacio, ¿no? Entonces, todo esto fue lo que me fue marcando para dedicarme y ser un enamorado de la antropología, y pues posteriormente conocer la bioética y enamorarme todavía mucho más, ¿no? Y que precisamente es muy importante porque algo que se le ha cuestionado muchísimo a la investigación clínica, a la investigación farmacéutica, de desarrollo de nuevos medicamentos, pues es precisamente la falta de diversidad en las personas que son elegidas para estos ensayos clínicos, ¿no? De que se favorece, ¿no? A ciertos grupos, ¿no? Que entren a los ensayos clínicos y marginan a otros, ¿no? Entonces, da pie perfecto a platicar de un tema muy interesante que me llamó mucho la atención en cuanto leí al respecto, que es la interculturalidad, si lo dije bien, en salud. Sí, Entonces correcto. platícame, David, ¿de qué va esto? Mira, claro que sí. Al final de cuentas, como lo platicábamos en estos minutos previos, somos un crisol cultural. México tiene muchas culturas dentro de una misma nación, dentro de un mismo territorio. Y muchas veces la investigación clínica, y no solamente la investigación clínica, la propia medicina estuvo enfocada a procesos completamente occidentalizados, procesos en los cuales la medicina se inculcaba que tenía que ser aleópata, tenían que ser procesos completamente modernos, y esto era símbolo de progreso, ¿no? De progreso y de avance. Y sin embargo, pues teníamos un conocimiento ancestral de estos pueblos, de estos lugares, que dejábamos a un lado, que nunca prestábamos atención. El Politécnico Nacional hacía el esfuerzo teniendo una carrera de medicina en la cual mezclaba la medicina aleópata, pero también incluía la homeopática, que precisamente son estos procesos de medicina natural, de conocimientos ancestrales, que curiosamente yo creo que 90-95% de los mexicanos los hemos vivido y no hacemos reflexión de que son parte también. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestras abuelas decir, te voy a curar de espanto? O te voy a poner, no sé si te tocó alguna vez, que te pusieran un cigarro saliendo de un panteón para que no agarraras el aire. Santos, no, creo que no. Una vez me lo pusieron en el oído, que según para curarme de un mareo que traía, pero Ah, fíjate que esa nunca la había escuchado. pues así, me De, querían del, curar de un mal, de un aire, de algo malo, y por eso ajá. ponían ese humo en particular. Pues todo esto son conocimientos ancestrales que muchas veces, pues obviamente la ciencia no podía verlo, ¿no? Era algo casi prohibido, era algo
como un retroceso. Entonces, en esta situación, durante años, décadas, marginamos estos procesos culturales que son de nuestro propio entorno, y la investigación clínica pues no quedó exenta de ello. Obviamente pues no era conveniente llevar investigación clínica fuera de zonas o de regiones que no fuera Guadalajara, que no fuera Monterrey, que fuera la Ciudad de México, Puebla, Tijuana. ¿Por qué? Porque eran las grandes urbes que tenían esta idea del desarrollo científico, del desarrollo universitario, de la ciencia, alejada de estos procesos, ¿no? Y sin embargo, esto nos ha hecho hasta cierto punto marginar a estos grupos y que no puedan acceder también a los procesos del propio ensayo clínico. Afortunadamente, con todas estas reformas y estos trabajos que se han realizado, se ha cambiado la visión y la bioética es completamente culpable de ello, ¿no? Podemos ver entonces ya que en un proceso de consentimiento informado, dentro de una investigación, un ensayo clínico, ya existe por ley que si alguna persona no tiene la facultad o la facilidad de poder leer el consentimiento informado en español y aún así quiere ser partícipe del ensayo, se debe de buscar, el centro de investigación está obligado a buscar un traductor, una persona que haga el proceso de traducción, un intérprete que se encuentre presente y que le traduzca a su idioma natal, a su lenguaje, a su lengua, el consentimiento informado y pueda ser partícipe del ensayo clínico. Pero estamos hablando que esto tiene un lapso de 10 años, 8 años, en los que apenas estamos haciendo este proceso de incluirlo. Y si tú ves las tasas de reclutamiento de los centros de investigación en México, ¿qué porcentaje de población indígena o de otro sector mucho más rural que no es urbano participen en los ensayos clínicos? Todavía es mínimo, todavía es muy muy bajo. Entonces es este proceso de hacerla incluyente, la propia investigación clínica, lo que uno está buscando, o al menos de manera particular lo que yo busco. Y por eso te comentaba al principio, soy dueño de 2 centros de investigación clínica, uno en la ciudad de Puebla, una ciudad que cumple las características de esta modernidad y de este tipo de medicina, pero el otro centro lo tengo en una ciudad chiquitita que se llama Calpulalpan, en Tlaxcala, rodeada de áreas rurales todavía, de trabajo rural, de población indígena, buscando precisamente la apertura de esta nueva investigación que sea amigable y que sea sobre todo incluyente a todos los sectores de la sociedad. Y no soy el único que hace este esfuerzo, está un centro de investigación. ¿Puedo hacer comerciales? Sí, sin problema. Claro, adelante, sí. Es el doctor Víctor Bojorges, por ejemplo, que se encuentra en Osmos. Claro, sí, Víctor ya estuvo aquí con nosotros también. Él es de Oaxaca, ¿no? Sí. Él es de Oaxaca y él sí, claro que sí. Tiene la camiseta puesta en esto. Él tiene sus ambulancias y las saca a la sierra de Oaxaca, precisamente a buscar pacientes, gente que esté necesitada, que esté interesada en curar su salud, mejorar su salud, y se va a meter a las sierras llevando la investigación clínica a estos lugares a veces tan remotos, ¿no? Entonces, eso es lo que busca este trato, esta atención interdisciplinaria realizada por un equipo multidisciplinario, porque indiscutiblemente, por mi formación, por ejemplo, yo no podría brindar la atención médica, la atención clínica, pero pues sí tengo médicos que trabajan conmigo, médicos que están a mi lado, pero también tengo el químico farmacobiólogo que entiende perfectamente los procesos de la interacción de la investigación clínica. Como antropólogo, pues yo doy toda esta perspectiva social, este entendimiento de lo que es la vulnerabilidad de las personas. Y entonces resulta que de una disciplina ya somos 3, 4, 5 disciplinas que pueden aportar algo a la ciencia en un enfoque de un bienestar, de una salud, pero que no nada más sea la salud física, ¿no? Sino que sea completamente integral, que sea una salud en todos los aspectos, tanto mental, tanto física, pero sobre todo también social, para un bienestar pues mucho más completo. Vaya, hay muchos temas que me gustaría comentar. Por ejemplo, se me hace increíble, ¿no? Vergonzoso incluso podría nombrarlo, el hecho de que sean menos de 20 años que tengamos esa obligación, ¿no?, de traducir un consentimiento informado a una persona que no habla el lenguaje español.
¿no? ¿Qué estaba sucediendo antes? ¿No? O sea, tener que aceptar algo que no entiendes me parece algo, pues, grave, ¿no? Y también me pongo a pensar en, digo, he de confesarte, o sea, esta parte de la antropología me parece algo sumamente ajeno, incluso pues me sorprende bastante porque pues he tenido como que convivencias con las áreas de la comunicación, ¿no? Con esta parte más de ciencias sociales, pero la antropología para mí es algo que está lejísimos, ¿no? Entonces, jamás me había puesto a pensar en lo impactante que debe de ser para alguien que ha vivido con toda su vida con esta medicina ancestral, tener que de la nada, ¿no? O sea, el shock cultural que debe de vivir cuando le dicen, pues ahora te vamos a administrar esto, que incluso lo han de ver como algo de otro mundo, ¿no? O sea, que toda su vida ha vivido con esta medicina ancestral y de la nada llega esta medicina nueva, pues sí debe de ser un golpe bastante fuerte, que jamás, honestamente, me lo había puesto a pensar, porque nuestra formación jamás se cruza, ¿no? Jamás se menciona, jamás se dice que eso existe, ¿no? De que tenemos que ser sensibles y conscientes de esta clase de cosas. Claro que sí. De hecho, por ejemplo, algo que es... esto que mencionabas se me hace muy interesante. Por ejemplo, las mujeres en la cuestión del parto, esta cuestión, esta noción de frío y de calor que es ancestral en el conocimiento indígena, pues muchas veces dentro de lo que es la medicina moderna no se veía. Debe tener aproximadamente, la verdad no quiero caer en el error de decirte una fecha exacta. Hay un área dentro de la Secretaría de Salud que se dedica a lo que es la medicina intercultural. A mi consideración siento que es un área muy pequeña, un área que debe tener mucho más impulso, pero que trata estos temas. Y por ejemplo, recuerdo el caso de que nos hacían mención de esta noción de frío de calor, de por qué las mujeres en las comunidades indígenas, las comunidades rurales, rechazaban el tener sus hijos en las clínicas de salud. Y es precisamente por este conocimiento, esta noción ancestral de ver la vida, que ellas lo rechazaban porque, ¿cómo es un quirófano? Un quirófano es un espacio frío, un espacio sin vida, sin luz, y que por lo tanto el bebé cuando naciera iba a nacer en un espacio con esas características, se le llama el ambiente frío. Obviamente esto era rechazado porque culturalmente, ancestralmente, la vida está relacionada con el calor. Entonces, por eso buscaban que fueran los partos naturales, apoyados por las parteras, en un espacio cálido, un espacio donde estuviera este primer contacto del nuevo ser humano con un área cálida que le permitiera esto, que su vida fuera marcada por esta situación. Entonces, esta labor que la empezaron, creo que este programa tiene aproximadamente ya 30 años. Digo, por eso no quiero darte una fecha exacta porque no quiero equivocarme en este aspecto, pero impulsaron un hospital que se encuentra en una población que se llama Cuetzalan, en Puebla, que está en la Sierra Norte. Claro, está precioso, sí. Precioso, no sé si lo conozcas. Sí, claro, tengo el gusto, sí. Sí, fui allá a conocer grutas y cascadas, ¿no? Maravilloso ese lugar. Es precioso, pero si te das cuenta, la población es indígena. El hospital que tiene, la mitad del hospital es medicina alopática, moderna como la conocemos, y la otra mitad del hospital es medicina tradicional. No hay un quirófano para que las mujeres tengan a sus bebés, las reciben las parteras. Obviamente, si hay alguna complicación, pues está ahí el médico, tratante, para poder apoyarlas. Pero esto lo impulsó la Secretaría de Salud en ese lapso de tiempo. Pero si te das cuenta, son como esfuerzos muy aislados, muy pequeños, y que incluso no son conocidos. Son como estos nada más pequeños balazos que de repente te encuentras, pero no es algo que sea generalizado. Entonces creo que el trabajo de la bioética debe de ser enfocarlo a que sea un conocimiento universal y que todos tengamos este entendimiento y esta noción y este respeto por nuestras propias percepciones culturales, sin importar que sea un ámbito urbano, que sea un ámbito rural, indígena, pero que sea siempre atendido el paciente respetando esta parte de su cultura. Y creo que eso es lo que se debe de buscar desde mi propia percepción en la medicina moderna. Y por eso es tan importante estos grupos multiculturales, porque estas voces son las que dan esta reflexión.
Me comentabas, y creo que tienes absolutamente toda la razón, que no solamente ya queda en el aspecto de impulsar esta cuestión social, sino que muchas veces ya incluso trasciende a lo jurídico, y entonces pues ahí requerimos de los abogados que tengan esta idea de cómo guiarnos en este aspecto de leyes y normas que nos permitan atender adecuadamente a toda nuestra población. Sí, por supuesto, e insisto, esta parte de sensibilizar a los profesionales creo que es muy importante porque en ningún momento yo me hubiese puesto a pensar en esto, te lo digo así. O sea, la formación que yo tuve me dijo, ok, pues si vamos a ser incluyentes, pues me pongo a pensar en, pues no sé, a lo mejor adultos mayores. O sea, en mi vida se me hubiese cruzado por la mente que la idea esto, por ejemplo, del frío, del calor, ¿no? O sea, jamás, y si me hubiese llegado un paciente, no sé, en un hospital que trabajara, y me dice algo así, me habría quedado en shock, ¿no? O sea, es como de, ¿qué hago? O sea, no, pues sí, el quirófano es frío, pero pues ahí tiene que tener a su bebé, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Y yo creo que los médicos estarían igual, ¿no? Porque, como tú lo mencionas, difícilmente esta clase de esfuerzos llega al dominio público. Jamás en mi vida habría escuchado de un hospital que tuviera la mitad de medicina alopática y la mitad de medicina tradicional. Y que también la forma en la que somos educados, pues hasta cierto punto nos ha enseñado a rechazar esta clase de ideas, ¿no? Vemos que medicina tradicional la asociamos directamente con algo obsoleto, ¿no? Y que también me atrevo a decir que la idea de juntarlo, lo que hizo el Instituto Politécnico Nacional, juntar la medicina tradicional con la medicina homeopática, yo creo que fue un movimiento un poco equivocado, porque pues si bien la medicina tradicional hay estudios y demás cosas que pueden avalarlo, la homeopatía yo creo que tiene más pues esta idea de que es una pseudociencia y que no se ha demostrado su eficacia. Entonces yo creo que la idea de mezclar estas dos cosas que son pues creo que bastante diferentes, le ha dado un poquito más de mala fama, ¿no? Y también la falta de divulgación al respecto. ¿Tú cómo crees que, o qué opinas, ¿no? De esta fusión que hicieron entre la homeopatía y la medicina tradicional? Mira, creo que también parte de esta cuestión de muchas veces no saber el origen, de dónde viene incluso la medicina moderna que usamos al día a día, también nos ha generado ese sesgo. Porque si bien es cierto que no está a lo mejor comprobado por el método científico tradicional, la medicina homeopática, sí hay como estudios que avalan mucho de lo que es el avance también científico de esta medicina tradicional. Te voy a poner un ejemplo de los centros de investigación que te menciono. En la ciudad de Puebla llevé un protocolo de vacuna contra el COVID. Que este es un punto muy interesante que si tenemos oportunidad me gustaría comentártelo un poquito más adelante, cómo nos cambió un poquito la percepción de que la investigación clínica era solamente para personas enfermas y pues nos demostró que también es para personas sanas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, esta vacuna tenía como característica principal que su origen era vegetal. Era extraído de su activo componente contra el virus del COVID de la planta del tabaco, de una variación de una planta del tabaco. ¿En serio? Te lo juro, es increíble porque aparte era una opción muy buena para personas que eran reactivos alérgicos a otro tipo de medicamentos. Entonces, el origen de nuestra medicina, en un porcentaje muy alto, viene de lo que es la naturaleza. Sí, por supuesto, sin duda. Sí, de estas plantas, de estas enzimas, de estas proteínas que están en el ámbito, en los reinos vegetales y animales. Y te digo, se me viene ahorita a la mente este ejemplo porque es algo muy fresco y muy reciente. Y sobre todo, era una vacuna que alcanzó en sus publicaciones de estudio, es que para que pueda tener la validez de producto de emergencia médico, tiene que tener una publicación y mostrar resultados. Sí. Tenía una aprobación de eficacia superior al 70%. ¿En serio? Y en la variante alfa superior al 90%. O sea, estaba a la par de las vacunas de otros laboratorios como Pfizer. No lo puedo creer. ¿Y por qué nunca lo supimos? ¿Por qué no llegó al
Nunca, jamás vi un documento, algún artículo en algún medio que hablara sobre esta vacuna. ¿Qué impacto? Mira, a veces uno no quisiera pensar mal más allá de lo que uno, de lo que uno a veces percibe. Pero sí siento que a veces este medio existen demasiados intereses. Entonces, esta vacuna, pese a todas las pruebas que demostró y las publicaciones, y no fue el único sitio en Puebla, en México que lo corrió, yo lo corrí en la ciudad de Puebla, pero se corrió en la ciudad de Guadalajara, se corrió en la ciudad de Yucatán, perdón, en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en la ciudad de Aguascalientes, en la ciudad de México, se corrió este ensayo clínico, este estudio clínico de esta farmacéutica, eh, y sin embargo no tuvo el impacto mediático porque probablemente no tenía los recursos que tienen otras farmacéuticas para poder dar a conocer esta situación, ¿no? E incluso ha tenido problemas un poco en su aprobación porque al ser derivado de una planta del tabaco, la OMS dice, no, es que todo lo derivado de la planta del tabaco es malo, ¿no? Y pues le está demostrando que no, que tiene un origen vegetal, un origen natural y que al contrario está generando muy buenas reacciones en la población. Eh, pero vaya, quedan en estos esfuerzos que a veces no son tan claros, pero que están ahí presentes. La medicina moderna tiene su origen también en todas las cuestiones vegetales y de transformación de las mismas, ¿no? Eh, entonces creo que también es un poquito el desconocimiento que es normal que tenemos todos como sociedad. ¿De dónde viene el medicamento que nos tomamos? ¿De dónde fue tomado su extracto para poder realizar la medicina que ahora nos tomamos de una forma tan frecuente? ¿No? Y que precisamente se está explotando este desconocimiento de lo natural para, pues, primero desechar todo el conocimiento ancestral y transformarlo en conocimiento occidental, ¿no? Esto es muy, no sé si lo has visto, pero recientemente ha habido un boom en la medicina natural que ofrecen las farmacéuticas que la misma gente está rechazando, ¿no? O sea, es como de, no, es que a mí no me gustan esos medicamentos porque no son naturales, mejor compro este otro medicamento que es natural pero que vende la misma farmacéutica, ¿no? Entonces, ese desconocimiento de creer que porque es un medicamento, no sé, llamémosle el ácido acetilsalicílico, pues de alguna u otra forma fue fabricado en un laboratorio, pero no estamos tomando en cuenta de que la molécula activa se encontró en una planta, ¿no? O de que muchos medicamentos, antibióticos y demás, vienen de hongos, de animales marinos, que también vi que es una de las fuentes probablemente del futuro de obtención de nuevos medicamentos, ¿no? Animales del mar. Entonces sí, definitivamente, ¿no? Desconocemos esto y rechazamos la medicina tradicional, ¿no? Los tés, las hierbas, pero sí aceptamos la misma medicina, ¿no? La misma planta, pero en forma de cápsula, ¿no? En una tableta. Y pagamos el triple, ¿no? El cuádruple. Sí, sí, sí. Y creo que acabas de dar un punto que se me hace muy importante, se me hace muy oportuno y muy brillante tu comentario. También hemos generado una situación de que eh, hay muchas personas que se rigen por este interés económico sobre todo y que incluso prepondera el dañar a las personas. Y ha proliferado un mundo de productos milagro que explotan esta noción precisamente del ser humano de querer regresar a veces a lo natural y esto, y sacan productos y productos y productos y nos los pasan en la televisión y nos los pasan en la radio, pero que no están avalados como medicamento, de hecho se venden como suplementos, porque la ley no los contempla como medicamentos, y creo que ahí es donde podemos establecer este famoso puente que marca la bioética y que en su momento lo dijo Potter, ¿no? Que la bioética sea este puente para la construcción de un futuro. The Bridge of the Future está ahí, está en este conocimiento que debe tener el médico tratante, que debe de tener la persona, el responsable de la salud de las personas, el responsable sanitario, que debe tener la enfermera, que tengan este conocimiento para que puedan brindar la mejor orientación de ambos mundos, ¿no? Decir, ok, sí, mire, en este momento de su enfermedad puede tomarse a lo mejor este té, no le va a caer mal, y posteriormente si tiene usted algún malestar mayor, pues pueda tomarse ya este medicamento en forma, con esta dosis, tal, ¿no?
y que no caigamos también en charlatanes. Y en verdad a veces sí me da miedo de repente ver tanto producto milagro en el medio, en el entorno, porque la gente, volvemos a lo mismo, toda medicina controlada, así sea la tradicional, debe de ser supervisada y controlada, porque si no, conozco casos de gente que se ha generado daños hepáticos por tomarse hierbas. Y es algo que, esa es precisamente la parte negativa, ¿no? Usualmente de lo que se habla es de la parte negativa. De que, ok, sí, te tomas tu hierbita, pero ¿qué pasa si te pasas de la dosis? Te vas a dañar el hígado, mejor no te la tomes. Es como de, ok, o sea, pero a bajas dosis, pues sí se puede, ¿no? Y estoy seguro que las personas, que los chamanes, no sé si así se diga, también en nuestra cultura, los chamanes, las parteras o todos estos médicos, por así llamarles tradicionales, pues ellos saben, ¿no? Ellos tienen como que la noción de cuánto se debe de tomar. Y si se ve, ¿no? Esta colaboración, creo que lo llegué a platicar con el doctor José Luis Viramontes, que él fue a hacer su servicio social cuando estudió medicina a una comunidad, y que los mismos de la comunidad no iban con los médicos porque no confiaban en ellos, iban mejor con la bruja del pueblo, así la denominaban, que dominaba la medicina negra, los mismos pobladores le llamaban así. Y fue precisamente cuando ellos se acercaron a esta bruja y platicaron, como de, oiga, pues mire, nosotros queremos ayudar, podemos colaborar, que fue justamente cuando vieron esta colaboración que los mismos pobladores accedieron a ir con los médicos, ¿no? O sea, porque no estaban rechazando la medicina que les daba la bruja, sino más bien, ok, a lo mejor hay ciertos casos en donde ella no puede, entonces ahí nos lo manda, ¿no? Pero los casos que ella pueda atender, pues perfecto, los atiende, pero si no, nos lo manda con nosotros. No rechazamos su medicina, solamente colaboramos. Entonces creo que es bastante importante para convencer a esta clase de poblaciones, ¿no? Para que se vea que no estamos rechazando y de que no es algo que viene a sustituir su medicina, sino a colaborar con ella. Claro, no, esto es esencial y por supuesto lo que dice el doctor Viramontes, esta interacción, esta parte de trabajar entre todos con diferentes conocimientos es lo que le da riqueza precisamente a la ciencia. Y sobre todo, aquí viene un poquito más mi parte de reflexión, a lo mejor de venir una carrera humanista, es que no deshumanicemos a la propia disciplina, haciendo menos humanos a las personas que se acercan a nosotros buscando una mejora en su vida, que es la mejora en su salud. De entrada, en lo que es la bioética y la ética en investigación moderna, que al menos trato de que sea más difundida, es que se tome en cuenta siempre la vulnerabilidad de la persona. De entrada, todos, absolutamente todos los que llegamos al médico o a un centro de investigación para un tratamiento, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad. Todos, incluso en este caso, por ejemplo, de los protocolos de COVID que se hizo en el ensayo clínico a personas sanas, incluso ellas se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque hay un virus en el ambiente que en cualquier momento te puede mermar la vida. Pero vaya, retomando a los protocolos más tradicionales, a los ensayos clínicos más comunes, las personas llegan enfermas, en situaciones de desesperación, en situaciones de una vulnerabilidad muy muy grande. Muchas veces llegan personas de condiciones económicas precarias, que llegan incluso en situaciones a veces de embarazo, madres solteras. Y si todo esto aparte llega una población que no habla ni siquiera el idioma, poblaciones indígenas, y las vas a tratar de una forma en la cual solo los veas como un número más, ahí yo creo que es donde se encuentra muchas veces el error de por qué no confían en lo que es la medicina moderna. No terminamos de humanizarlos y hacerlos sentir que estamos ahí para generarles un beneficio. Y en vez de eso ellos lo ven como si nosotros fuéramos a veces el enemigo. Y el término de conejillo de indias me hace demasiado ruido como una señal de alerta, porque quiere decir que ese trato que han recibido previamente o que tienen la idea de que se recibe ese trato es precisamente porque no los hemos humanizado lo suficiente y hemos resaltado de hacerles ver que si participas en un ensayo clínico no eres un conejillo de indias, al contrario, eres un privilegiado que tiene la oportunidad de probar un medicamento de última generación
lo mejor que hay en la medicina en este momento que se está desarrollando, y que aparte tendrás acceso a todos los tratamientos que a lo mejor por una cuestión económica no puedes solventar, y que te dan una oportunidad de mejorar, al menos intentar mejorar tu calidad o tu condición de salud y de vida. Entonces, creo que ese es una gran posibilidad, una gran área de oportunidad que podemos aprovechar en países como los de América Latina, como en México, demostrarles que estamos ahí para el beneficio de ellos y quitarnos este estigma de que realizamos experimentos únicamente para un beneficio propio, ¿no? Pero eso es una labor que no tiene que hacer una autoridad mayor, lo tenemos que hacer nosotros en el día a día, en nuestro trato, para lograr cambios importantes. No podría estar más de acuerdo contigo. De verdad que eso es algo que he platicado mucho con mi familia. He tenido primas que tuvieron cáncer y tuvieron que ir a hacer sus quimioterapias, y lo que han dicho siempre es eso, ¿no? Te tratan como si fueras una basura. O sea, y esa es la palabra que utilizaron, ¿no? Que ya te enciende las alertas de de qué trato están recibiendo, ¿no? O sea, que no se ponen a pensar en que te sientes mal, te sientes triste, desanimada, y que llegan ahí, es como, órale, siéntese, y ahí va la quimio, y se van, te dejan sola, y que eso a final de cuentas, pues termina pues impactando en contra de nosotros, ¿no? Es la ironía, ¿no? Nos enojamos de que la gente cada vez confía menos en la medicina basada en evidencia, pero pues hemos sido nosotros los que estamos alejando a la gente de ella sin darnos cuenta, sorpresivamente, ¿no? Sin darnos cuenta. Y pues el surgimiento de charlatanes, ¿no? Que dan este trato humano, dan este trato cálido, que conjugan perfectamente espiritualidad, religión y medicina, supuestamente, y sobre todo que dan esta mano amiga, ¿no? El confort de decir, no te preocupes, tómate esto y te vas a curar, ¿no? Y sobre todo que tienen este seguimiento con las personas, ¿no? Dan el apapacho, y que si la gente, ¿no?, tuviera esta idea de la medicina tradicional también, en vez de rechazarla, pues precisamente podría darse confianza, ¿no? Es como de, ok, usted no confía en la medicina tradicional, cree que a lo mejor le estamos haciendo más daño del normal, pues tómese este té, ¿no? Por lo mientras, acompañe las dos. No deje de tomarse su medicina, pero acompáñenlo con la medicina en la que usted confía también, ¿no? Y así evitamos precisamente que venga alguien más y pues les dé algo que no funciona, ¿no? Con esta etiqueta de que es natural y con las únicas intenciones de hacerse pues más rico. No, claro que sí, por supuesto, completamente de acuerdo contigo. Vaya, no hay estudios al 100% que comprueben que los estados de ánimo incluso benefician a la salud o perjudican a la salud, pero yo sí creo, desde mi propia perspectiva, lo que he visto con familiares, con conocidos, pero ese trato humano, ese trato tan cercano al paciente, eh, realmente no sé qué efecto tenga en nuestro cuerpo, en nuestro organismo como laboratorio, el laboratorio más perfecto del mundo, que es el cuerpo humano. No sé qué efecto tenga, pero cuando las personas, pese al miedo de tener, por ejemplo, mencionas una enfermedad que es muy agresiva y muy triste, cómo se va deteriorando muchas veces las personas, pero como es el cáncer, cuando tú ves una persona que tiene cáncer, pero ha sido tratada de una forma muy humana, que está al tope de sus emociones de felicidad, de esperanza, de ganas de salir adelante, pareciera que de alguna forma los tratamientos funcionan de una forma mejor, como que los asimila mucho mejor el cuerpo, como que la persona explota ese grado de felicidad y lo determina en una mejoría constante de su propia condición. En cambio, una persona que si tú de entrada con esta situación de vulnerabilidad llegas a una unidad hospitalaria o a un centro de investigación clínica y te tratan de, siéntese ahí, no se mueva, le das miedo, lo deprimes, y creo que se acrecenta incluso la enfermedad o el padecimiento, y se combina con otras cosas, incluso hasta como depresión u otro tipo de malestares, ¿no? Sí, pues esta situación en donde viven en constante estrés y miedo, que lo sabemos, ¿no? El estrés crónico es una de las enfermedades del siglo XXI y tienen repercusiones en la salud gravísimas.
pues imagínate, ¿no? Estrés crónico, miedo, ansiedad y ahora súmale también el cáncer, pues oye, ¿qué esperanzas le podemos dar a esa persona? Hay un estudio, me parece que fue hecho en ratones, la verdad no estoy al tanto de si hay estudios más nuevos, pero hicieron un estudio parecido, ¿no? Como para evaluar esto del ambiente, el efecto del ambiente en el desarrollo de una enfermedad, donde a los ratones les pusieron bueno, los modificaron genéticamente para que desarrollaran, me parece que Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa. A unos los pusieron en una jaula con nada más comida y agua y ya, y a otros los pusieron en una jaula con comida, agua, con su ruedita para hacer ejercicio, con otros ratones sanos, con luz, ¿no? Con música. Y curiosamente, aquellos ratones que estaban en constante, pues hacían ejercicio, convivían con otros ratones, comían, recibían el sol, desarrollaron más tardíamente todos los síntomas pues más graves de esta enfermedad que aquellos que estaban en una jaula pues nada más con comida y agua y cero interacción social. Entonces sí hay ciertos estudios que dicen, no, pues mira, es bueno hacer ejercicio, no, principalmente es el ejercicio, ¿no? O sea, que se ejerciten y que estén en constante convivencia con otras personas, pero creo que hemos fallado en traducir eso a, oye, pues un enfermo que conviva con otras personas, que esté contento, que esté feliz, que le dé el sol, que esté escuchando música, pues probablemente se va a mejorar más rápido que aquel que no esté en estas condiciones. Creo que investigación científica, aunque sea poca, hay. Creo que hemos fallado más bien nosotros en traducir eso a la práctica clínica, ¿no? Y a que los médicos les digan, oiga, a sus familiares, ¿no? Pues conviva con él, no le esté recordando que está enfermo a cada rato, más bien llévelo a bailar, a hacer lo que le guste, a comer lo que le gusta, obviamente que no interfiera con sus medicamentos, pero pues no lo deje, ¿no? No lo deje caer. Yo creo que más bien es eso, ¿no? Que hemos fallado en traducir estas, aunque sea poca evidencia científica, a la práctica clínica. Sí, 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 de acuerdo, completamente de acuerdo. Incluso en esta época de modernidad en la que hablamos de bioética, en la que hablamos de una Comisión Nacional de Bioética, de derechos humanos, eh, lo seguimos incluso un poco dejando de lado. Decimos, ah, no es tan importante, concéntrate mejor en el diagnóstico y en el tratamiento que se está dando y en la prueba de laboratorio y en la tomografía y en la radiografía que salió. Pero hay detalles tan relevantes que se nos olvida que no funciona lo uno sin lo otro. Por ejemplo, en un caso muy tradicional que se maneja en bioética, que son las transfusiones sanguíneas para personas que practican la creencia de los testigos de Jehová, pues muchas veces es un tema muy clásico porque ves que ellos por una cuestión religiosa, una cuestión cultural, tienen prohibido realizarse transfusiones sanguíneas. Entonces, en un caso de accidente, en un caso de que lo requieran por una enfermedad o por alguna urgencia, ellos, desde su autonomía, desde su decisión de aplicarse un tratamiento, deciden muchas veces no generar esta transfusión sanguínea. Y hay un caso muy sonado en la bioética, que es un caso clásico que se toca, en el cual se menciona que el médico, en esta noción, que también es muy loable, pero en esta cuestión práctica, únicamente enfocada en el área clínica, dice, no, pues es que mi prioridad y mi educación, mi formación es salvar la vida a toda costa. Esta persona es un menor de edad. Le hacen la transfusión sanguínea y perfectamente el niño, bueno, el infante salva la vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando salen a buscar a la familia ya no está. Y el niño queda en el abandono. Porque moralmente o culturalmente para ellos es una persona impura y por lo tanto deja de existir para ellos. Entonces ahora, ¿cómo le explicas a una persona que ha trastocado todo su mundo social, por una cuestión clínica? Entonces es precisamente en este punto tan delgado y tan fino, tan complicado, que debe de existir por eso la multidisciplinariedad y buscar alternativas, pero alternativas en un diálogo que construyan algo que favorezca el bienestar, pero no únicamente el bienestar clínico, sino también el bienestar social. Porque si no, sí, probablemente
no optaste por buscar otras alternativas, te fuiste por la que considerabas la mejor en ese momento clínica, pero el niño, la vida que conocía ya no existe. Socialmente, al menos en su entorno, para ellos ya no existe, ha desaparecido. Entonces es ahí donde debe de llegar este grado de humanizarnos y retomando un poquito nuestro arranque de nuestra conversación, nuestra plática, esta multidisciplinariedad y esta noción de conceptos que se presentan y que pueden apoyar a la medicina están precisamente para eso, para hacer una medicina integral y una medicina del futuro que tome en cuenta todos estos aspectos tan importantes que son para nuestro desarrollo como seres humanos, que indiscutiblemente el primordial es la salud. Si no tienes salud, pues difícilmente puedes desarrollar otras cosas. Pero la salud también tiene que ser vista como algo que no únicamente es una cuestión físico-biológica, sino también es una cuestión social y una cuestión mental. Vaya, qué difícil esto que mencionaste del niño testigo de Jehová, me parece, ¿verdad? Qué problema tan complicado, honestamente, porque si me lo hubieras dicho al inicio, pues yo habría estado de acuerdo con el médico, ¿no? O sea, ok, perdió su familia, pero está vivo, ¿no? Pero pues, ¿y ahora? Es como de, ok, niño, estás vivo, pero pues ya no tienes familia y vas a ser rechazado por toda tu comunidad. Pues, híjole, hasta el niño va a decir, pues ojalá me hubieran dejado ahí, ¿no? En la plancha. Y es que honestamente no se me ocurre la forma de resolverlo, ¿no? Porque si estamos en una situación de emergencia, si no le hace la transfusión muere, pues ¿cuáles son las alternativas, no? Sería interesante saber cuál habría sido la alternativa a hacerle la transfusión, ¿no? Porque pues no salvaste su vida, pero le salvaste la vida, pero al mismo tiempo se la arruinaste. Entonces sí, qué complicado y qué gran charla, David, de verdad. Yo creo que has cambiado completamente mi visión de la medicina. Y estoy seguro que aquellas personas que escuchen este podcast también se van a reflexionar un poco sobre su formación y que probablemente tenemos que ser un poquito más flexibles con este conocimiento, con la diversidad cultural, porque creo que es algo que nos falta muchísimo. Y yo te lo confieso, o sea, a mí pues sí me hace falta. Jamás me lo habría cuestionado y creo que a partir de ahora mi visión será, pues aunque sea un poco diferente, ¿no? Lo voy a pensar 2 veces antes de emitir una opinión o un juicio. David, de verdad, me encantaría seguir con esta charla aquí, yo creo que podríamos seguir por horas, pero pues bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. De verdad la disfruté muchísimo, creo que aprendí muchísimo también y espero que también te la hayas pasado muy bien. No, Diego, al contrario, a ti es un placer poder platicar contigo una temática que se me hace tan importante, esta humanización que seguimos trabajando día a día y precisamente ver que todos en algún momento, no importa la profesión o disciplina que tengamos, podemos aportar algo a la salud, tanto de nuestra persona, nuestra propia salud, como la salud de los demás. Estas percepciones multidisciplinarias y trabajos interdisciplinarios en beneficio de una interculturalidad creo que son muy provechosos porque nos dan una perspectiva y una forma de ver diferente al mundo y diferentes formas de apreciar y respetar al que tenemos junto. Entonces, digo, por mí me encantaría estar más horas platicando contigo, pero pues aquí estamos para lo que se necesite y pues saben que cuentan con un amigo para poder platicar siempre de estos temas. Pues muchísimas gracias, David, y pues claro, la invitación está abierta para cuando nos quieras contar alguna otra historia, yo más que contento. Y a todos ustedes, nos escuchamos en el siguiente episodio.